buenos días. Estamos en Cuadrilátero Político y es el número 14. Hoy es jueves 15, el día de quincena, Miren esas caras. Jueves 15 del mes de junio del presente año 2017. Sonríe menos el que paga. Y el tema de hoy lo hemos titulado Educación, la herramienta del desarrollo. Excelente. Y también, pues lógicamente, para hablar de educación, tenemos como invitado especial al licenciado Víctor Edmundo Caballero Durán, secretario de Educación del Gobierno del Estado, y que por sus siglas lo conoceréis, la CGI. Están aquí, bueno, pues presentando antes que nada, de derecha a izquierda, Hinder Peraza. Buenos días, gracias por vernos. May Cuevas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Loreta Escandón. Muy buenos días, bienvenido, El secretario. terrible compadre Xavier Rosado. Buen día, es un honor que esté el señor Y secretario. aquí nuestro invitado especial, Gracias. Víctor Caballero. Gracias. Bien, pues vamos a comenzar con voz de mujer. Loreta, ¿qué tienes allá para preguntar? Bueno, pues buen día, secretario, y bienvenido aquí a Opinión TV. Es un gusto tenerlo en este estudio. Y empezando, yo como madre de familia, nuestros jóvenes hoy en día tienen acceso al San Google, ¿no? Hoy cualquier duda van y teclean su pregunta, googlean y demás. ¿Qué puede hacer la dependencia a su cargo para no quedar obsoleta ante estas nuevas tecnologías? Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, muy buenos días, saludos a todos los que nos hacen el favor de ver. Pues mira, hay varias vertientes. Yo diría que el tema tecnológico, el tema digital, está permanente, sobre todo en las nuevas generaciones. De hecho, se les conoce como nativos digitales porque nacieron en esta era. Los millennials. Los millennials. De hecho, ya los millennials Están viejos. ya están saliendo. Los actuales son nativos digitales porque pues ya están inmersos en este nuevo mundo, ¿no? En materia educativa hay dos formas fundamentales de enfrentar el tema. Uno, para mí el más importante, es el tema de los maestros, porque el tema del acceso a este tipo de información es una virtud, es algo positivo cuando está bien orientado. De hecho, yo comparo el tema como cuando en mi época me tocó ver el tema de la televisión, por ejemplo, ¿no? Que nos decían que era una mala influencia. Sí. Hoy las redes sociales, el internet, en muchas ocasiones lo vemos de la misma forma, como algo negativo, pero en realidad no lo es. Son medios de comunicación que los jóvenes y todas las personas tienen a su alcance, nada más que los jóvenes, por la forma en que lo manejan, pues es mucho más fácil para ellos. Entonces, lo primero es la orientación de parte de los maestros. Ese es un aspecto en el cual venimos trabajando y debo decirles que en la actualidad hay una generación totalmente nueva de maestros que ya están inmersos también en el tema tecnológico y eso nos abre la posibilidad de que puedan estar al tú por tú en el tema con los jóvenes, poder explicar los pros y los contras. Otro elemento que resulta fundamental es el modelo educativo, porque hay que reconocer que hasta los últimos 40 años, las últimas décadas, el último lustro fundamentalmente, el tema tecnológico no estaba incluido en los procesos pedagógicos. Entonces ahora con el nuevo modelo educativo que se está impulsando a partir de la reforma, el manejo de la materia de tecnologías de información ya forma parte, o va a formar parte, mejor dicho, del proceso educativo. A través de estas dos acciones muy concretas, yo estoy convencido de que la escuela puede ser el canal adecuado para potencializar en sentido positivo todo este avance tecnológico que estamos viviendo, ¿no? Al margen de que tendríamos que hablar de aspectos de conectividad, un tema que para mí es fundamental y lo comparto, el tema de la participación de los padres de familia, sí. Porque también hay que decir, lo digo anticipadamente, si bien la escuela es el segundo hogar de los hijos, la primera escuela es la casa. Entonces necesitamos que también los papás nos ayuden haciendo que los niños, los jóvenes hagan un buen uso de estas herramientas tecnológicas, porque si no,
se convierten en algo que los distrae, en algo que puede generar información negativa. Entonces necesitamos cerrar el círculo en ese sentido. Vamos a darle oportunidad a May Cuevas. ¿Qué tienes para preguntar? ¿Qué tal? Pues bienvenido. Muchas Y bueno, gracias. pues ya estamos hablando de las tecnologías de información, sobre cómo podemos conjuntar ese tipo de cosas. Algo que también nos preocupa mucho, aparte del buen uso de la tecnología, es el que nuestros chicos están en garras de las drogas normalmente, ¿no? Porque ha ido en aumento, lo hemos estado viendo. Y pues bueno, ¿de qué en todos los niveles se está dando esto y qué medidas ha tomado al respecto? ¿Participan los maestros? También esto que está hablando de la tecnología y de valores y todo eso, no sé si está incluido en esto que se llama escudo escolar, si nos pudiera hablar un poco sobre esto que veo que maneja. Mira, en el tema de que estás tocando, es importante decir que nosotros como Secretaría lo ubicamos dentro del contexto de la prevención. Es decir, tenemos que tomar medidas para que en el proceso formativo de los jóvenes estén incluidos estos temas preventivos. Para nosotros es fundamental el tema deportivo, el tema artístico, el tema de convivencia, como parte del proceso de educación. Pero también hay programas que habilitamos precisamente para atender este tipo de situaciones. Una de las cosas que hemos detectado en el sistema educativo, los expertos lo han hecho, es que uno de los componentes que generan toda esta situación de riesgo para los menores está relacionado con temas estrictamente emocionales. Es decir, un niño en la escuela refleja lo que vive en su contexto. Si tiene problemas en casa, si tiene situaciones de amistad, familiares, De violencia, Adversas. se refleja. Entonces es un niño que queda vulnerable ante situaciones de esta naturaleza. Por eso se han creado programas, por ejemplo, el secundario, un programa que se llama Cuenta Conmigo, que trabaja en escuelas focalizadas donde hay algún tipo de situación de esta naturaleza. En media superior trabajamos en un proyecto que se llama Constrúyete, donde a los jóvenes se les da un proceso formativo, emocional. Se trabaja mucho en esos temas con psicólogos, sociólogos, y pues recientemente incorporamos un proyecto que se llama Escudo Escolar, que lo que hace es integrar estratégicamente todos estos programas para enfocarse no solamente a estudiantes, sino a padres de familia. Una de las cosas que más nos han planteado a través de los consejos de participación de papás es que los papás piden ayuda también, porque muchas veces nos dicen, bueno, pues a nosotros nadie nos enseñó a ser papás. Así es. Lo que estamos haciendo entonces es trabajar con ellos, a través de talleres, conferencias, actividades con ellos mismos, de integración. Estamos convencidos de que la mejor forma de prevenir este tipo de situaciones es a través de la unión de esfuerzos entre maestros, papás y sociedad. Ya cuando caen en una situación de delincuencia o alguna situación así, ya es de carácter correctivo. Eso ya corresponde a las instancias de justicia, policíacas. Nuestra tarea en las escuelas es evitar que eso suceda, y eso se hace a través de la prevención. Perfecto. Bueno, pues Gracias. ¿es correcto lo que has preguntado? Sí, Sí, ¿cómo no? Y para también ser positivos de alguna manera, no solo decir las cosas negativas, hay ejemplos de verdad muy incluso conmovedores. Conozco por ejemplo de Temache y Samal, donde en un Cobay el director se alía con los papás, y va una mamá y le dice, mire, mi hijo tiene problemas, como usted dice, pero necesitamos que lo ayuden. Él dice que está dispuesto a pertenecer a un programa de rehabilitación, y lo traen todos los fines de semana, todos los sábados a Mérida, con el apoyo del ayuntamiento, que por cierto son de partidos diferentes, pero por salvar 2 muchachos, todas las semanas los traen a Mérida para recibir tratamiento. Y en Izamal, en una escuela primaria de la CGI, la maestra está hablando frecuentemente con las mamás y con los padres de familia. Cuando ve esas conductas, demuestra el niño que hay problemas en su familia con su conducta. Y sí hay atención. Tenemos Bien. que cerrar filas todos en ese tema. Así es. Ahora, Ginder, tú tienes una pregunta muy interesante Sí. en cuanto a la cuestión económica, de lo que se está haciendo, la Muy administración, los servicios. Muy compleja, David.
Primero que nada, quiero subrayar el título que David le puso al programa, Educación, la herramienta del desarrollo. Es muy importante ver a la educación como eso. Y por eso también cuando esa herramienta no evoluciona, no se desarrolla por falta de recursos, también preocupa. Y en ese sentido va la pregunta, secretario, ¿es suficiente el presupuesto asignado para atender los requerimientos del magisterio, de las áreas administrativas, de los servicios? ¿Se ha podido combatir el ausentismo? Esa es otra parte de la pregunta compleja a la que me refería. ¿Se han podido combatir vicios, como ponen acá, como el ausentismo, los llamados aviadores y los comisionados sindicales y otras cosas, ¿no? La pregunta tiene dos partes: si hay recursos suficientes y si esos viejos vicios que lastraban la educación y significaban gastos adicionales se han resuelto de alguna manera. Mire, en primer lugar habría que hablar de términos económicos de cuánto es lo que equivale la educación, el ejercicio del gasto de la educación en el Estado. Mire, el presupuesto estatal es de cerca de 31.000 millones, casi 10.000 millones de todos ellos se van a educación. ¿Es el rubro más fuerte? Es el rubro más fuerte, sin duda. ¿Más que infraestructura? Sí, totalmente. En términos de ejercicio de gasto, es una tercera parte del presupuesto. El grueso de ese recurso, casi el 90%, es para estrictamente nómina. Estamos hablando de cerca de 28.000 trabajadores al servicio de la educación, tanto federales como estatales. Englobados los federados y los estatales. Y sin incluir en este rubro todos los órganos educativos descentralizados, como COBAI, CECITE, CEDAR, CEDMAR. ¿Los paga también el gobierno del Estado? No, sin incluir eso. Okay. Si sumáramos todo eso, esto no es presupuesto estatal porque reciben un tema federal, pues sería muchísimo más dinero, ¿no? Ahora, respondiendo directamente a la pregunta, sí alcanza para cubrir pues, lo que tenemos todos los días, que son cerca de 4.000 escuelas, para dar diversos tipos de servicios. Pero en materia educativa nunca será suficiente para poder atender todos los proyectos que quisiéramos emprender, ¿no? Poder dotar, por ejemplo, a todas las escuelas de un servicio de USAER, por ejemplo, que es el servicio que atiende a los niños con alguna necesidad especial. Tenemos en muchísimas escuelas. Quisiéramos tener más escuelas de tiempo completo, pero solo tenemos 550. Aunque eso sí es un logro bastante, ¿no? Pero se cuesta, eso no solo es la gente, cuesta. Estamos hablando de casi 300 millones de pesos solamente en escuelas de tiempo completo. Es decir, sí tenemos el presupuesto suficiente para atender las necesidades actuales, pero siempre es mejor tener mucho más para atender muchos proyectos. Nosotros en Yucatán venimos impulsando desde hace ya varios años un modelo que es innovador en todo el país, que es el modelo de gestión regional. Se los explico muy rápido. Tenemos dividido el Estado en 10 regiones del interior, donde hay edificios, donde se prestan servicios administrativos, donde ahí se reúnen los supervisores de la región, revisan los temas de la región y definen estrategias pedagógicas. Y en Mérida hay 6 regiones igual. Entonces, vamos enfocados para que sean una especie como de mini secretarías, donde atiendan a nivel regional los servicios y también puedan tomar decisiones. Todo eso está cubierto con la nómina, con nuestro presupuesto, y esos conceptos que usted señaló en cuanto a aviadores, en cuanto a comisionados, ya con la reforma educativa que prohíbe expresamente ese tipo de situaciones, con la fiscalización que ha habido a partir de la centralización de nómina, pues ya prácticamente ha desaparecido. Es difícil. Ya no se puede tener ese tipo de figuras. Y se inventaría más fácilmente esas cosas, ¿verdad? Es que ya está muy público, ya está todo abierto, entonces transparentado. Y todos tienen que estar en sus tareas. Sí, esta pregunta que hizo Ginder la acordamos en conjunto y me llevó al pensamiento de plantearla así, pero de todos sabemos que una manguera con agujeros, pues nunca vas a llegar al destino, ¿no? Sí. El presupuesto para la educación, que es muy importante y eso es la herramienta para el desarrollo,
debe de tenerse más consideración para ello. O sea, no es que estar pidiendo presupuesto por pedir, sino pedir el presupuesto justo, porque en comparación con otros estados, Yucatán está deficitario. Es deficitario en materia de educación, en presupuesto. ¿Por qué? Porque el Yucatán no solamente es el polo de desarrollo económico, el polo de desarrollo turístico o lo que le quieran decir, también es el polo de desarrollo educativo. Mucha gente de fuera, de Campeche, de Quintana Roo, de Tabasco, de la zona sureste, viene aquí a Yucatán a demandar esos servicios. Y viene aquí a Yucatán y ocupa un sitio de los yucatecos. Entonces, lógicamente, yo creo que eso no se está considerando. La partida presupuestaria otorgada, porque esto es debido a proyectos y programas, ¿no? Mediante ese tipo de esquemas se trabaja. Es la pregunta, o sea, tapar huecos para que pueda rendir y llegue bien el mensaje, y dos, que se pida más recursos precisamente para la cuestión educativa, como también lo pueden ser otros del campo, lo puede ser para el turismo y para otras cosas, pero lo más importante es la educación. Y es que cuando hablamos de educación no solamente hablamos de maestros, también tendríamos que hablar de escuelas, tendríamos que hablar de edificios, de servicios. Le dieron un préstamo a educación de 1.200 millones de pesos, o 1.500, algo así. No es un préstamo. No, es una cosa adelantada, ¿no? O sea, se creó el Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, siempre, que a nivel nacional junta una bolsa de 50.000 millones de pesos, y de esos 50.000 le toca a Yucatán 1.078 millones para infraestructura. Nosotros vamos pagando esos 1.078 con nuestros fondos de aportaciones, ¿no? Se van descontando anualmente para poderlo hacer. ¿Qué sucede? Que en materia de infraestructura también pasan cosas positivas, porque esos 1.078 se suman a nuestro presupuesto estatal, y por primera vez estamos ejerciendo del 2015 al 18 poco más de 2.000 millones de pesos para atender a una de cada 3 escuelas que necesita una remodelación del fondo. Entonces, también hay que hablar de infraestructura. Y ahorita que hablaba don David, también hay que recordar que Yucatán es uno de los pocos estados que tiene servicios educativos estatales. Hay estados como, por ejemplo, Quintana Roo, que todo es federal. Y hay estados como Yucatán que tienen maestros federales y maestros estatales. Y eso es bueno, y hasta su sindicato. Sí, de hecho nosotros tenemos 4 sindicatos, 2 docentes y 2 locales. Y es buena esa dualidad, es buena esa dualidad. Pues ha funcionado muy bien en Yucatán porque ha permitido, digamos, tener una formación propia, tener nuestro propio sistema. Económicamente, pues sí, tiene un peso importante en el presupuesto, pero ha funcionado muy bien. Bien, ahora le toca al compadre Xavier, esa mano de piedra que tiene el compadre Xavier, pero además el compadre Xavier, han de saber ustedes que ha sido director de un sistema educativo como el COBAY, ¿cierto? Bien, tu pregunta, compadre. Bien, pues antes de hacer la pregunta, agradecerle al secretario su presencia y a propósito del presupuesto, nos ha comentado que el presupuesto más grande es el de educación. Vino a mi memoria una frase de un gran mexicano, de un gran ideólogo que nos obsequió la frase siguiente: sale caro educar a un hombre, sale más caro no educarlo. Don Jesús Reyes Heroles. Y creo que en materia educativa no se debe escatimar, sí se debe cuidar el presupuesto, y creo que la reforma educativa, como atinadamente ha comentado el secretario, pues rescata a la educación que había caído ya en manos de... Sí, no es tener nada en contra de los sindicatos, pero los sindicatos deben dedicarse a proteger los intereses de la clase trabajadora laborales, pero la educación debe estar en manos del Estado, y creo que la reforma eso es lo que pretende. Y me consta, porque tuve la suerte de tratar al secretario cuando fue director del Colegio de Bachilleres, me consta que lo rescató el sistema, porque habían hecho un desastre. Hay que decirlo. Patricio Padrón, a través de Novelo Dorantes, el director general del COBAY, hicieron un desastre, intentaron destruir ese sistema educativo, ese subsistema, y don Víctor Caballero lo rescató. Ese es un gran mérito que yo
quiero dejar constancia en este cuadrilátero, ¿no? Y pues pasar a la pregunta que es poner el dedo en la llaga, la calidad educativa. Víctor, se ha dicho mucho, Oppenheimer nos visitó en alguna ocasión. Oppenheimer no es un científico, es un periodista, premio Pulitzer, ¿no? Muy reconocido en Miami. Y nos presentó varios de sus libros de educación, y él decía que el problema de Latinoamérica, cuando él compara Latinoamérica con los países del mundo, ve que los países asiáticos se han desarrollado mucho gracias a la educación, porque le apostaron a la educación. Y pone el ejemplo de Tailandia. Tailandia no tenía nada cuando se independizó de Inglaterra, una isla sin ningún recurso, y todos convencidos a la educación, y transformaron la Tailandia, y bueno, decidieron hacer coches y venden coches en todo el mundo. En 30 años transformaron con la educación. Entonces yo creo que es fundamental la educación, Víctor, y nos gustaría escuchar tus comentarios en relación al avance que se ha tenido en materia educativa en calidad en Yucatán. Gracias, Xavier. Bueno, yo empezaría diciendo que si leemos el texto, la exposición de motivos de la reforma educativa, la primera parte o el inicio de este texto dice que el propósito de la reforma educativa es que el Estado retome la rectoría de la educación. Fíjense qué importante. ¿Lo había perdido? Eso quiere decir reconocer que no la tenía de alguna manera, ¿no? Sí. Desde la época de Chauvet. Pues, bueno, eso. Chauvet intentó y con todo y Lo la que pasa rabia es que y el coraje. Chauvet fue el que empezó el tema de la reforma. Y bueno, le tocó la parte más complicada. Como tapones y bueno, vinieron los Y él cambios. hizo también aquella de maestro por el conteo maestro por maestro. Es que lo que pasaba, perdón que yo lo diga, es que a nivel nacional no había información de cuántos maestros había, cuántas escuelas, ¿Quién cobraba? ¿Cuántos cobraban cuánto? No, Pero- hubo casos sorprendentes. Claro. Pero ¿qué quiero decirles? En Yucatán sí. En Yucatán sí estábamos muy claros de qué teníamos, cuántas escuelas. Había un orden en ese sentido que nos ha permitido, vale la pena decir, ser el Estado que más ha avanzado en el tema de la reforma educativa. Y el tema de la reforma educativa, la parte más trascendente de la reforma es la incorporación de un sustantivo que parece tan sencillo pero que es trascendente. Dice que la educación es laica, gratuita y ahora dice de calidad. Ese sustantivo hace que se revolucione todo. Hay varios componentes. Está el componente de la escuela al centro, es decir, la escuela es la que decide muchas cosas ahora. Por ejemplo, el tema del calendario escolar. La escuela decide hoy qué tipo de calendario tiene, con base a sus propias características, porque si no, en lugar de que el calendario fue un instrumento que ayudara, era un instrumento que perjudicaba. Hoy, con toda libertad, deciden 185, hacemos un cambio, 200 días, hacemos este ajuste para que pueda avanzar. Otro tema es que las escuelas hoy en día reciben dinero. Hace poco estuvimos entregando escuelas del programa, recursos del programa de la reforma, donde a una escuela le podemos entregar 150,000, a otra 500,000, para que con ese recurso puedan decidir qué hacer con el ¿Qué dinero. necesitan? ¿No? Y nuevamente la escuela es la que decide, nosotros entregamos el dinero. Esto un poco enfocado en ese tema. Otro tema es el de infraestructura, que ya señalé, el programa Escuelas al 100. El tema del nuevo modelo educativo que se ajusta, pues hace 40 años los temas eran unos, hoy pues ya tenemos que hablar de temas ambientales, temas tecnológicos, el inglés obligatorio, un montón de cosas. Y otro aspecto que para mí es el fundamental, Xavier, es el tema de los maestros. Y hay todo un rubro relacionado con el servicio profesional docente, que lo explico de esta manera. Pongo el ejemplo de mi querida suegra. Mi suegra es maestra jubilada y su máximo anhelo era que sus hijas fueran maestras, no por vocación, sino por heredar la plaza. Okay. Así se ingresaba al sistema educativo. Hoy, para ingresar al sistema educativo se tiene que presentar un examen, una evaluación. Una vez que ingresa se determina quién es idóneo y quién no es idóneo. Sí. ¿No? Acaba de dar presentar el clases. examen también, ¿no? Entonces se hace la lista de los idóneos y las plazas se otorgan a través de la lista de prelación. Desde que alcanzó la calificación más alta hasta la más baja, cada año, a partir del 2013, han entrado aproximadamente 1,000 maestros al sistema educativo así. Al día de hoy prácticamente llegamos a los 4,000 maestros
que han ingresado a través de ese sistema. En espera de plaza, ¿no? No, ya ingresaron. ya. 4,000 maestros Pero ya nuevos calificados han ingresado al perfectamente. sistema. La gran diferencia del sistema educativo mexicano con relación a otros países era eso, el docente. La clave para que la educación en México realmente sea de calidad radica Un mejor en el docente. Pero Sin se nos duda. colaron durante muchos años. Qué bueno está ese sistema que se está aplicando ahora, don Víctor, porque se nos colaron, yo lo vi de cerca, yo soy egresado de la Normal Superior, muchas personas que no tenían vocación para el magisterio, solamente porque decían, estudia para maestro, casi no trabajan y tienen muchas vacaciones. Y ahí querían todos colgarse. No, y además muchos profesionistas que eran buenos profesionistas, pero no necesariamente maestros. ¿no? No sabían Docentes transmitir. Ingenieros. No tienen La la vocación docencia, ¿no? docente La docencia. es algo muy especial, Sí. porque un docente en realidad sí tiene una estabilidad económica, pero un maestro que le gusta su actividad da mucho más de eso, Sí. mucho más de su Es un tiempo. segundo padre, El prácticamente. plus. Hay gente que se levanta muy temprano para ir muy lejos a dar clases, realmente es un tema vocacional. Sí. Entonces, en ese sentido, yo solamente diría que falta algo, que es el reconocimiento social, porque la figura del maestro se ha demeritado. Exactamente. Al maestro se le ha pegado a la pared, porque pues, vemos los ejemplos de otros lados, ¿no? Y por algunos malos ejemplos. Por los malos ejemplos. Entonces tenemos que, entre todos, reivindicar la imagen del maestro para que el maestro sea reconocido como un actor fundamental, clave en el proceso de educación de nuestros hijos. Y en esa medida el maestro va a tener mayor motivación y va a hacer con más entusiasmo su tarea. Claro. Bien, Víctor, como tú verás, yo tengo también una pregunta, pero la voy a obviar por motivo de tiempo. Como estás viendo ya en pantalla, ha comenzado el round, el primer round. Este es el de tanteo, este es el round donde los golpes pueden ser soporíferos. Creo que en un van a momento dado. tirar la toalla. Bueno, sí, o tiras la toalla. Aquí entramos ya prácticamente al cuadrilátero. Se vale tirar la toalla. Sí, no. Aquí en el que se raje, que agarre su ropa y que se vaya. Entonces, ahí vamos a entrar ahora a la cuestión de tu formación. Ya vimos que de la educación, pues fuiste director 5 años, 2 meses de Cobay y tienes el manejo y el mensaje necesario para ello. Pero vamos a entrar ahora a la hora cuchi, como dice Loreta, la hora del round previo, sí, del frijol con puerco. Y yo le daría la palabra al compadre Xavier para la industrialización del Estado. Compadre, ¿qué tienes para preguntar? Creo que ha mencionado el secretario algo muy importante, la vinculación de la educación a la producción, ¿verdad? Eso es fundamental porque la educación por sí misma no genera el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Tiene que ir vinculada a las actividades productivas, a la industrialización, a la comercialización. Si no, pues los cubanos tienen muy buena educación, pero me decían los mismos cubanos en una ocasión que nos visitaron, una misión de ingenieros cubanos, decían, nosotros tenemos a las prostitutas más preparadas del mundo, tienen licenciaturas, maestrías y hasta doctorados, pero no hay empleo, entonces tienen que estar trabajando de prostitutas, ¿no? Porque no hay crecimiento, no hay comercio, no hay... Entonces es importante la vinculación, ¿verdad? Sí. Yo haría énfasis en ese tema de cómo vincularse más el sector educativo a los sectores productivos del Estado. Miren, Xavier, esa pregunta es muy importante, pero yo antes de hablar de vinculación, hablaría de generación de empleo. Porque si no hay generación de empleo, de nada sirve la vinculación. La gente preparada. A ver, yo creo que hay 2 políticas públicas que son fundamentales. Una es la de generación de empleo y 2, formación de capital humano. Las 2 van amarraditas. En Yucatán está pasando algo que todo el mundo lo sabe, que es el crecimiento económico que ha tenido el Estado en los últimos años, que está por encima de la media nacional, pero que se palpa de manera directa viendo esta nueva industria que se va generando en el Estado, industria muy diversa, manufacturera, automovilística, industria de varios rubros. Que usa, ¿no?, tecnología de punta. Que con una tecnología totalmente nueva, que nos está permitiendo crecer arriba de 4% al año. El otro gran tema es el impulso al turismo. Todo este
esta gama de cosas que están ocurriendo, desde la construcción del centro de congresos, la construcción ahorita en Yucatán de cerca de 20 hoteles nuevos. Yo lo veo muy sencillo. Los hoteles están llenos cuando alguien quiere hospedar alguna visita, están llenos los hoteles, o cuando alguien quiere ir a México, regresar de México, simplemente no hay boletos por tanta demanda que hay, ¿no? Eso es muy bueno. Y la otra es el nicho de tecnología de información. Todas las TICs, tecnologías de información y comunicación, que están creciendo a un ritmo muy intenso en el Estado, a través del sistema de investigación, innovación, vinculado a todos los procesos productivos, y con la creación de esta nueva zona económica en el Estado, que ustedes saben muy bien que va a estar por Progreso. Es una zona económica que va a favorecer la incorporación de empresas de nicho tecnológico. La proyección es que esa zona genere en los próximos 20 años cerca de 35,000 empleos. Ahora bien, todo ese proceso, digamos, de desarrollo económico reclama algo. El gobernador me lo ha compartido muchas veces en sus viajes que ha hecho para atraer inversión, para hacer ciertos acuerdos de inversión. Una de las cosas que piden las empresas es que no se refieren a temas de terrenos o capital incentivos. humano. El tema es capital humano. Lo que yo necesito es que me garantices que voy a tener a las personas preparadas para que puedan ocupar esos espacios. Por ejemplo, León y tan solo, que es una empresa que ya en nuestros días debe de abrir, va a reclamar en su primera instancia 1,000 empleos técnicos en ingeniería. Entonces, el tema es, por un lado eso, y por otro lado, pues la preparación de las personas. Entonces, uno de los aspectos que estamos impulsando en Yucatán ya desde toda esta administración es que haya una pertinencia en las carreras que se van generando. Hoy hay un impulso directo a todo el ramo tecnológico. La Universidad Politécnica de Yucatán es una de ellas, sin abandonar otras ramas sociales, medicinas. Los tecnológicos tienen un crecimiento muy importante por todo el proceso formativo. Entonces, ahora sí, la vinculación, el proceso de educación dual, que lo que hace es que los jóvenes que estén estudiando ahorita, al mismo tiempo de que estudian, sus prácticas ya no las realizan en la escuela, las realizan directamente en la fábrica, ¿no? Entonces eso, pues al mismo tiempo de que están estudiando, están aprendiendo, se vinculan directamente al trabajo diario en la escuela. Entonces, todos esos fenómenos ya ocurren en Yucatán, y esa es la esperanza muy serena, muy ecuánime que tenemos para pensar que Yucatán en los próximos años puede tener un crecimiento al menos igual al que tenemos, y por qué no mucho mayor, ¿no? Loreta, ¿qué tienes? Señor secretario, estamos viendo hoy en día presiones de los padres de familia ante la UADY. Y también del switcher. Y también del switcher. Presiones de tiempo, así es. De presiones de padres de familia hacia la UADY por la poca cupo disponible, sobre todo en las prepas, ¿no? Sabemos que hay las prepas estatales, los telebachilleratos, pues ya mencionó usted con Alep y Cobay, que aunque no depende completamente de la Secretaría, pues... Es oferta. Exacto, es también la oferta. ¿Qué planea hacer la Secretaría para que no quede ningún joven yucateco sin ese estudio? Porque de nada sirve tener los tecnológicos si no pueden cursar primero su prepa o ese tipo de seguimientos para una carrera técnica o universitaria. Lo digo categóricamente, todos los jóvenes de Yucatán tienen donde estudiar su preparatoria. Todos. Pero quieren la UADY. Lo que no se puede es que todos vayan a la UADY. Okay. ¿No? Sí. La UADY también tiene sus límites. Claro. Ha crecido en forma importante su matrícula, tanto de preparatoria como a nivel superior, pero no puede absorber. Lo que pasa es que la UADY tiene el pecado de ser una institución muy buena, muy prestigiada. Todos quieren entrar a la UADY, pero la verdad es que hay una gran oferta educativa en todo Yucatán, absolutamente todo Yucatán. Es más, hace unos días firmamos un convenio con la UNAM para que a partir del próximo ciclo podamos ofertar prepa en línea abierta y a distancia. Eso va a ocurrir el próximo ciclo.
Pero yo decía en mi exposición, a pesar de que tenemos cubierto el 108% Sí. de los egresados de secundaria. Me Los decía, cobayas, la campaña hace ¿cómo falta ¿cómo el 108 si solo es el 100? Sí, lo que pasa es que además le damos cabida en Otros telebachilleratos a personas de otros estados, pero a personas que en algún momento dejaron de estudiar y retomaron sus estudios. Es un fenómeno que ocurre en telebachilleratos. Muchas personas, Ya adultos. mamás y adultos, regresan a clase. Entonces la cobertura es del 108%. Es eso. Entonces, en pocas palabras, concreto, todos tienen un espacio garantizado Está bueno saberlo eso. en los subsistemas que existen en todo el estado, ¿no? Ya nos estamos comiendo el tiempo de la grabación, o sea, lo estimado. Y vamos a darle una pregunta corta a May y una respuesta corta para que pasemos ahora sí Tengo una preguntita. a la pregunta de Guinder. Bien, Creo que está levantando. Estás desesperado. Bueno, en el sistema de becas, ¿qué podríamos ofrecerle ahora a los muchachos y a los papás? ¿De qué manera pueden pedir una beca? ¿Qué porcentajes de escuelas tienen que meter algún porcentaje de población becada? ¿Qué se necesita? Cuando empezó la administración de Rolando Zapata se entregaban 34,000 becas. En este ciclo que termina se otorgaron 58,000. Okay. Y en el que viene 20,000 vamos a entregar más. 61,000 Ya se becas. duplicó. 61,000 becas, casi el 40% La fila es más. larga en el siglo XXI. No, yo creo que Le digo porque yo he sido uno de Igual ellas. yo. Sí, En su momento también. 61,000 becas, 61,000 oportunidades. Claro. Son 6 diferentes tipos de becas. Hay becas en escuelas particulares que están obligadas a otorgar un 5% de su matrícula. Esas, digamos, las entregan al Instituto de Becas. El Instituto de Becas convoca, se inscriben los interesados y entonces, de acuerdo a diferentes necesidades, características, se van decidiendo. Están las becas económicas para apoyar en dinero a aquellas personas que más lo necesitan. Están las becas de manutención para estudiantes de nivel universitario. Están las becas de transporte para universitarios y por primera vez lo vamos a hacer a bachilleres. Están las becas también de excelencia para reconocer y premiar a los que han destacado en academia, en el ámbito académico, deportivo, cultural. Y están las becas para apoyar a mamás jóvenes que están estudiando. Son 61,000, pero además si le sumamos todas las becas que se otorgan vía Prospera, vía Instituto, Secretaría de la Juventud, Instituto de Deporte para Educación, son cerca de 200,000 becas que cada ciclo escolar se otorga. Lo cual significa que 1 de cada 3 estudiantes de Yucatán tiene que ser becado. Ok, y ahora alargaste mucho la agonía, ahora viene Es que estamos tratando de que no en algún cuarto round para cerrar este programa. Guinder. Sí, aquí al final, el mero final de la lista puso David su interés por la gubernatura. Yo no le voy a preguntar si quiere ser gobernador, porque seguro que sí, nada más que está esperando los tiempos. Pero con la experiencia que ya tiene en educación, licenciado, Pero si también fue llegase- secretario general de Sí, gobierno. Si llegase usted a ocupar el puesto más relevante del Estado, ¿qué ve usted que se debe hacer en los siguientes 6 años? ¿Qué es lo que pendiente y lo más importante? Mira, Así es. el que aspire, o mejor dicho, sea gobernador de Yucatán en los próximos 6 años, tiene que rodearse de un excelente equipo de trabajo para consolidar lo que ya tenemos en Yucatán. Para mí son 3 aspectos. Seguridad en primer rubro. Segundo, el impulso de todo este proceso de desarrollo económico que tenemos. Y tercero, la formación de capital humano para que aproveche ese desarrollo que tiene. Excelente plataforma. Claro. Excelente plataforma. Sencillo como- Yo Sí, escuchaba esta pregunta hoy con respecto al jefe Diego que le hacía a Oscar Mario Beteta, y le dice, ¿qué es lo que se necesita para tener un buen gobierno? Honor. Honor. Y lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí, claro. Capacidad. Y, desde luego, talento. Talento. Yo no coincido con capacidad, porque la capacidad está en el talento. Yo diría más trabajo, Ajá. porque la verdad es que uno puede ser talentoso, Pero puede ser un tener flow. capacidad, pero hay que trabajar. Hay que Claro, trabajar. hay que estar. Hay que hacer muchísimo. La única verdad es manera que de avanzar es yo, la trabajar. única manera. yo lo veo en el área donde siempre está, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Educación. Mi esposa siempre me dice, oye, Ya ya párale, párale, ¿no? ya párale. Pero ¿cómo? Si no se puede, si hay tantas cosas por hacer. Claro. Entonces, Pero también hay pretextos, ¿no?
para portarse. Al revés, ¿no? O sea, no, yo creo que el trabajo es importante. Yo igual creo que el honor. La única Yo una manera, vez lo conversaba con el gobernador en cuanto a los funcionarios y yo le decía al gobernador, creo que lo importante, no le podemos poner un policía a cada funcionario para que haga las cosas correctas. Creo que deben ser personas que realmente se preocupen por su reputación. Sí. Sí, ¿no? Para hacer las muy cosas importante. Se está pasando lo contrario, La están poniendo más congruencia de la que cínicos. hablaba. Y era lo que Definitivo. decíamos, también los hechos van a hablar Definitivo. más de lo Viendo que la lo que boca está pueda decir. sucediendo, Loreta, Víctor, aquí la mesa, viendo lo que está sucediendo en Veracruz, lo que sucedió en Chihuahua, lo que ahorita se da el brete en que están metidos los exgobernadores y todo, la verdad, a nosotros nos está yendo bastante bien. El ranking de Rolando es bastante alto, pero no se puede descuidar la salida. Porque si descuida la salida, ahí es donde, ahora sí, patio al diablo. Es que Dale, si esto fuera un vehículo, el gobierno fuera un vehículo, el que gobierna conduce y tiene que conducir hasta que llegue. Si se distrae en los últimos 100 metros, el vehículo choca. Y otra cosa que tiene muy importante cualquier gobierno, y esto lo dijo en aquel entonces Joló por López Portillo, gobernar es comunicar. Si tú no comunicas a la población lo que realmente estás haciendo, o dejas que otros hagan tu comunicación, simple y sencillamente estás pateado. Porque en política no hay vacíos. Si tú dejas un vacío, Ahí lo alguien llena. y si lo llenan con desinformación, entonces se revierten las cosas. Bien, pues ahí está, ya llegamos al final de este Ya sabemos programa. qué piensan de comunicación ya hablamos. sabemos qué piensa nuestro candidato. Digo, Vientos huracanados. Y el cuadrilátero número 14 llegó a su fin. Este programa pudiera dar para 2 o 3 capítulos, porque la educación es muy extensa. Sí, se queda en el además tintero los libros de texto gratuito, que se ofrecieron tropicalizar, varias asignaturas como historia, español, geografía, tropicalizadas, y que compaginaran con nuestra idiosincrasia como yucatecos, lo cotidiano regional y muchas otras cosas, nuestras costumbres. Y esos temas son muy interesantes, pero lo vamos a tratar en un capítulo siguiente. ¿Correcto? En otra ocasión. Pero bueno, ok. Tú ya declaraste en otros lados que sí quieres ser gobernador. Ya lo dijiste. Yo también, mientras las ¿Y pruebas quién son es las el que candidato? hablan, ¿no? Una cosa es ya que salió de aquí que siendo diga candidato. alguien, yo creo que lo diga. No, te voy a decir por qué, porque lo que pasa es que, mira, yo Estamos en vivo transmitiendo. lo digo como tal, en estos aspectos uno puede tener aspiraciones, en materia política es como la escuela, ¿no? Vas a un nivel, luego otro nivel, pues es lógico, ¿no? El crecimiento, sí. Pero también es importante, algo yo lo aprendí desde hace mucho tiempo, no puedes estar pensando en una cosa y dejar de hacer tu trabajo. Choca el vehículo. Lo primero es concentrarte en tu trabajo y dar resultados. Claro. Y lo demás, Termina Termina por ahí, esa es otra. si no, te distraes Ujú. y entonces no llegas a ningún punto. Entonces, en mi caso particular, se lo digo con toda la sinceridad, como cualquier yucateco, sería el mayor privilegio ser gobernador de tu estado. Yo sé lo que significa ser gobernador, porque me ha tocado vivirlo, la alta responsabilidad, porque muchos hablan tan fácilmente el tema y no se imaginan lo que significa ser un gobernador responsable, ¿no? Pero no te puedes distraer, porque si te distraes, pues entonces Choca. Claro. chocas. Bien, las filias, las fobias las dejamos para después. Esto, pues lógicamente, ¿no? Nadie es monedita. No estás asustado. ¿Eh? No estás asustado. No, para nada. Al contrario, Víctor le mete siempre a todas estas cosas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, compadre. Gracias. Muchas gracias, Loreta. Muchas gracias, señor May. secretario. Gracias, Ginder. Gracias. Gracias, Víctor. Todo esto ha quedado grabado, lo distribuimos como siempre. Se pasó totalmente en vivo a través de streaming y de Facebook Live. Y estamos ahorita ya despidiendo a Víctor Caballero. Gracias, Víctor. Gracias a ti, don David. Muchas Y gracias. aquí a todos. esta es Gracias. su casa, siempre has venido, has grabado con nuestras amistades, pero en fin, cuadrilátero político queda para la historia. Muchas gracias.